Comenzamos otra parte dentro de los contenidos de la educación física que está referida a la iniciación deportiva, como ese proceso en el que el alumnado se va introduciendo en el conocimiento táctico y estratégico de los deportes. Hay dos conceptos que es importante diferenciar. Por un lado, el de juego deportivo como un modelo pedagógico para introducir al alumnado en ese conocimiento del deporte, y luego tenemos el deporte propiamente dicho, como esa estructura ya de situación donde hay una institucionalización, hay una federación, hay una competición y es un modelo muy estandarizado y estructurado. Bueno, y aquí podemos ver dos clasificaciones, una es la de Almond, basada en el modelo comprensivo de 1986, y otra que es la de Parlevas, que es de 1981 y que también es una de las más utilizadas y que veremos a continuación. Por un lado tenemos aquí la de Almond, que este autor lo que hace es dividir todos los deportes, o también denominados por el juego deportivo, en 5 grandes categorías. Los juegos de blanco y diana, donde el objetivo, como pone en esta diapositiva, es alcanzar un blanco o una diana con el menor número de intentos y la mayor precisión posible. Como ejemplos tendríamos pues, el golf, los bolos, los dardos, etc. Dentro de los juegos de deportivos de campo y bate, lo importante es golpear un móvil y, en este sentido, retrasar la devolución del mismo. Ejemplos de esto, pues tendríamos el más claro sería el béisbol. Como juegos deportivos de cancha dividida, lo importante es que el móvil se envíe al campo contrario y se evite también su devolución. La característica es que contamos con una red o algún elemento que divide la cancha en dos partes, como puede ser el tenis, el voleibol, el badminton, etcétera. Dentro de los juegos de muro y pared, lo importante también sería golpear un móvil y evitar que pueda ser devuelto por la persona o el equipo contrario. Los ejemplos más claros tendríamos dentro el frontón, el squash, etcétera. También dentro, la última categoría son los juegos de invasión, donde lo importante es alcanzar una meta, en este caso puede ser una portería o una canasta, y el equipo contrario trata de conseguir la misma meta. Bueno, pues son los clásicos de fútbol, baloncesto, hockey, balonmano, etcétera. Bien, aquí tendríamos todas las ejemplificaciones de los juegos que hemos visto. Unas están referidos más a deportes, pero otras también están referidos a juegos en sí mismos. La progresión metodológica que se debería llevar a cabo en este tipo de metodología, pues como podemos observarlo aquí, sería de la mayor globalidad a la especificidad del deporte. Como puede observarse, pasaríamos por 3 fases, en una fase más general, donde lo importante es realizar juegos que respeten a esa lógica interna del mismo o ese objetivo que nos planteamos, y pasando por distintas fases hasta llegar a la fase del deporte estandarizado. Una fase intermedia donde se darían situaciones de juego, como por ejemplo si estamos hablando del balonmano, del waterpolo, del fútbol, hablando de juegos de invasión o deportes de invasión, pues trataríamos pues, aspectos de, por ejemplo, el contraataque. O por ejemplo en baloncesto trabajaríamos en situaciones de 3 contra 3, por ejemplo, o 2 contra 2, etc. Y después ya pues trataríamos cuestiones de especificidad, por ejemplo en el fútbol trataríamos juegos para trabajar el control de la pelota, para trabajar el fuera de juego, los saques de esquina, etc. Bien, este sería lo que llamaríamos el modelo horizontal comprensivo, donde lo importante, y aquí está la palabra clave, es la comprensión de la estrategia. Y la técnica, en este sentido, es solo un mero medio de trabajo. Parlevas, en 1981, habla de la clasificación de las situaciones motrices y también lo relega lo vincula a los deportes. En este caso, podríamos hablar de 4 grandes categorías que podríamos denominarlas situaciones motrices o deportes en los que un deporte se puede dar de manera individual, se puede dar uno contra uno, es decir, contra un adversario, trabajando con compañeros o un equipo contra otro. Hay 3 variables que serían la presencia de compañeros, la presencia de adversario y la presencia de incertidumbre en el medio. Como puede observarse, esta diapositiva,
si hay una rayita encima, el parlez lo identifica como ausencia, de tal manera que en este cuadro tendríamos presencia de compañero, adversario e incertidumbre en el medio, y aquí esta rayita identificaría que no hay compañeros, no hay adversarios y no hay incertidumbre en el medio. Si lo que hacemos es barajar las distintas variables entre ellas, nos aparecen estas situaciones motrices que vendrían a ser todos los deportes que podemos, pues, observar. Bien, esta es la última diapositiva, es un tema muy cortito porque se trabaja de una manera muy global y aquí se identifican una serie de recomendaciones a la hora de realizar una iniciación deportiva. Por un lado, hay que decir que la escuela es una institución pedagógica y no federativa, con lo cual se quedan al margen ese tipo de orientaciones más competitivas y estructuradas como son las competiciones de federaciones. También es importante adscribirse a un modelo transversal y horizontal, donde lo importante es la comprensión de la estrategia y de la táctica del deporte, frente a un modelo vertical, donde lo importante sería el dominio de la técnica por parte del alumnado. Y con respecto al deporte, pues hay que decir que el campeonismo ha causado mucho daño en la escuela, porque lo que busca es la selección de un nutrido grupo selectivo de personas con una alta competencia motriz, que no es el caso de la educación física, donde tenemos que incluir a todas las personas con todas las capacidades. Que no hay que relegarse solo a los deportes más conocidos, mundialmente conocidos, sino que hay otros deportes que también tienen unas grandes ventajas pedagógicas y son muy interesantes desde el punto de vista educativo y formativo, como puede ser el Ultimate. Y que el deporte escolar y extraescolar que se da en las escuelas tiene que estar supervisado por los maestros y las maestras del centro escolar para darle un enfoque también formativo. Por último, no olvidemos que el deporte tiene asociado una serie de valores que nosotros se los otorgamos no porque el deporte los tenga de manera intrínseca, sino porque son dados por nosotros, pero que también es importante que se trabajen en la escuela, como es el valor de la cooperación, de la ayuda, de la honestidad, etc. Bien, pues con esto acabaríamos un tema muy cortito, muy concreto, que es el de la iniciación deportiva.